El título de la mesa es Información geográfica oficial versus no oficial, fomentando la cooperación. Yo, para calentar el ambiente, aquí tenéis el visualizador que tienen nuestros compañeros de la Dirección General de Tráfico y podéis ver que antes estaba hecho con Google Maps, ¿vale? Entonces, un día los conseguimos convencer de que no usaran Google Maps para pintar las incidencias de tráfico, pero usaron OpenStreetMap. Y podríais pensar que es que no conocen nuestros datos, que no conocen la ID y tal, pero no es verdad, porque como veis a la derecha, nos tienen como la última opción. Primero está OpenStreetMap por defecto, luego GEAR y luego ya, cuando no tienen más, pues ponen los servicios de la ID, ¿no? Entonces, de esto, del uso de OpenStreetMap por las administraciones públicas, es el tema sobre el que queremos debatir. Y ahora, sin más dilación, Antonio. Muy buenas tardes y muchas gracias a Algídez por esta grandísima oportunidad de poderme dirigir a las personas que estáis liderando y tirando del tema de los datos geoespaciales. Bueno, yo lo llamo información geoespacial, yo no, las Naciones Unidas y la Unión Europea lo llama información geoespacial de referencia, una visión pública desde las Naciones Unidas y Comisión Europea, que tengo el honor de estar representando en ambos foros a España. Yo sé que el tema que voy a hablar no es fácil, y lo habla un funcionario público con clara mentalidad pública, no es fácil. Pero el que no sea fácil no quiere decir que desde la función pública lo abordemos de una forma sensata y coherente, pensando en los ciudadanos y en el servicio público, evitando problemas de rapidez, de urgencia, de que es que me presionan, porque tenemos todos la vida por delante para intentar solucionar los problemas sensatos que se nos presentan, siendo el esqueleto de toda la información georreferenciable en cada país. Lo que yo voy a intentar es transmitir exclusivamente la visión pública, pero abierto, como vais a comprobar, totalmente a una integración de la información privada, pero de una forma sensata y lógica, y pensando siempre en los servicios públicos. Primero recordaros, porque todo el mundo, y vosotros no, seguro, pero desde hace ya muchos años, cuando hablamos de esto, dice, bueno, pues los mapas. No estoy hablando de los mapas. Estoy hablando de cómo se define la información geoespacial de referencia, es una información oficial. Esto lo va a insistir las Naciones Unidas permanentemente. La Comisión Europea también, pero se lo salta la torera permanentemente. Es una información oficial donde se provee la geolocalización precisa y sin ambigüedades, es un marco geográfico para ver y entender la información geoespacial, posibilita la combinación de datos, la integración, esto es clave, de todos los servicios públicos. Debe estar sometida a un régimen de mantenimiento garantizado por el Estado correspondiente y debe ser producida por fuente autorizada. Casi esta es la más importante de todas. Es decir, que sea fuente autorizada es crucial. Porque ¿quién va a poner, por ejemplo, ya anticipo, en una parcela catastral? Es que estamos llegando a resoluciones de parcela catastral, 0,1 hectárea. ¿Quién va a poner una información que nadie se responsabiliza de ella? ¿Se va a marear la parcela si realmente lo dice una empresa privada? En fin, sigo. Es decir, debe estar actualizada continuamente, precisa y de fuente autorizada. Para eso las Naciones Unidas en 2011, organización que como todos sabéis se constituyó en UNGGIM en 2011, creó el comité de expertos exclusivamente para el tema que a todos los que estáis aquí nos afecta. Nos afecta desde un punto de vista político, técnico, económico y yo diría social. Creó este comité, se ha creado recientemente un subcomité y empieza bien la cosa porque crea un subcomité para la geodesia. Claro, es el primer esqueleto fiable. Podríamos fiarnos de unas coordenadas geodésicas que no estuvieran garantizadas por los países. Se crean 2 grupos de expertos y se crean unos grupos de trabajo. Uno de ellos, que es el que yo voy a hablar aquí, es el del grupo de datos geoespaciales fundamentales, que además en agosto de 2019, ayer, se han aprobado completamente, como ahora veremos. Estos 14 datos fundamentales, ¿para qué? Ya anticipo, para el desarrollo sostenible, que es la gran paraguas de toda nuestra actividad pública y privada. Todos nos vamos a mover en los próximos años dentro del gran paraguas del desarrollo sostenible. Bueno, pues crea estos 14. Como veis, pues son muchos de los que estamos hablando aquí, de los temas que estamos hablando aquí, nos afectan directamente.
y crea que para el desarrollo sostenible crea estos 14 temas fundamentales para poder dar servicio a toda la Tierra, en definitiva. Entonces se ha parado. Vale. Bueno, estos 14 temas fundamentales que los tenéis ahí, que son la geodesia, los nombres geográficos, las direcciones, las áreas funcionales, los edificios, las parcelas catastrales, las redes de transporte, la elevación, los modelos de elevación, la distribución de la población, la cobertura y uso del suelo, la geología, las infraestructuras físicas, la hidrografía y las ortoimágenes, son cruciales para el desarrollo sostenible. Es decir, son cruciales para todos nosotros, independientemente de que seamos agencia cartográfica o cadastral o no. Os recuerdo, porque además en este foro, claro, todos los de ISPIRE, que ya me visteis el primer día lo que dije, pero en fin, ISPIRE los contemplaba ya, desde el anexo 1, en el anexo 2 y en el anexo 3. Me parece que hay uno nada más que no está contemplado. O sí, las infraestructuras físicas. Pero en fin, en cualquier caso, ISPIRE, pues a nivel europeo, no a nivel mundial, pues hicimos nuestra labor. Nuestro gran paraguas es el desarrollo sostenible. Y yo siento deciros, no lo siento, lo digo con orgullo, que me siento muy identificado para ver cómo desde mi vida privada y por supuesto pública puedo contribuir al desarrollo de estos 17 objetivos. En todos tiene que ver la información geoespacial, quizás en el último no, en el 17, pero en todos absolutamente la información geoespacial es crucial. Por eso las Naciones Unidas creó el Foro de Expertos de Información Geoespacial en 2011. Los más importantes, yo me he permitido decir que es el 2, que es combatir el hambre en el mundo, en las aguas limpias y sanitarias, todo lo que es energías limpias, las infraestructuras, las ciudades inteligentes, pero todos, en definitiva, tienen que ver con la información geoespacial, como no puede ser de otra forma. Estos datos fundamentales, estos 14 datos fundamentales aprobados en agosto de 2019 en las Naciones Unidas en Nueva York, y que va a afectar a todos los países, cuando el año que viene publiquen toda la información a todos los países a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, para ayudar al desarrollo sostenible. En Europa hemos creado Copérnicus e ISPIRE. ISPIRE son normas, pero Copérnicus son servicios. Copérnicus son los miles y miles de millones que nos estamos gastando desde satélites a tener una información del territorio, incluido, como lo llaman, datos in situ, los datos de referencia. Bueno, en Europa tenemos los mismos, 14 más 1 más, que son las unidades estadísticas. Porque hay que recordar que las Naciones Unidas crea este grupo dentro de la división de estadística del ECOSOC, en las Naciones Unidas. Por lo tanto, la unión de la estadística con toda la información geoespacial es crucial. Y en España, pues desde hace ya varios años, y ya habéis oído varias presentaciones, bueno, sobre todo el tema de red de transportes, pues constituimos el grupo de información geoespacial de referencia con socios fundamentales, FEGA, Catastro, Miteco y muchos más, incluidas todas las comunidades autónomas. En España, en el Instituto Geográfico, de los 14, pues hay 10 que creemos que podemos intentar ayudar. Y además la visión pública es de abajo arriba. Todo esto es muy fácil decirlo, pero insisto, los que llevamos ya años y años discutiendo esto, pues no es fácil. Bien, a su vez, las Naciones Unidas crea 5 regiones de trabajo. Una de ellas es Europa, como no puede ser de otra forma. No voy a leerlo porque lo tenéis ahí en mi presentación, pero ya os imagináis lo que queremos hacer: no duplicar esfuerzos, implicar al usuario, interoperabilidad, gestión, las palabras de siempre. Pero en este caso con el paraguas de las Naciones Unidas. Pero sí quiero recordaros, porque es un tema político, yo quiero sobre todo transmitir temas políticos a todos los que estáis en esta sala. El presidente es un esloveno, los vicepresidentes son 3, uno es de Portugal, Francisco Bala, otro soy yo, de España, y el tercero es el director del Instituto del Ordnance Survey del Reino Unido. Y además se crean miembros, que son todos los directores de estos organismos, de Irlanda, de Italia, de Holanda, de Polonia y de Suecia. Y observadores permanentes, es decir, nos estamos reuniendo permanentemente, 6 veces al año, para debatir cuál es nuestro futuro. ¿Cuál es el futuro nuestro, incluido de todos los que estáis aquí sentados? Entre ellos está la Agencia Europea de Medio Ambiente, está Eurostat, está el Centro Común de Investigación y Eurogeographics. Y nos reunimos constantemente para debatir cómo avanza este gran proyecto. Se han creado en Europa 3 grupos de trabajo,
En Francia, el Core Dataset, que es justamente los datos de referencia. En Alemania se crea el grupo de integración de datos y en Finlandia se crea el grupo geodésico. España tiene una buena representación a través del propio IGN, del propio Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General del Catastro con mi querida amiga Amalia, que me acompaña en todos estos frentes de lucha y que intentaremos entre todos intentar ir cambiando sobre todo la mentalidad. Bueno, el gran paraguas es el desarrollo sostenible. ¿Bien? Es el gran paraguas donde nos está moviendo a cambiar la mentalidad. Sí, estoy diciendo de cambiaros la mentalidad a todos los que estáis aquí en esta sala en este momento. A través de la Agenda 2030, con los 4 problemas fundamentales, con las 4 partes fundamentales, que es transformar el mundo. Son palabras muy grandes, ya lo sé, y más estamos en una comunidad autónoma y encima estamos en Cáceres. Muchas veces me decían algunos compañeros, es que cuando hablas de las Naciones Unidas desconectamos. Bueno, pues lo siento mucho, pero es que es fundamental saber lo que se está diciendo a nivel global. El mensaje es pensar globalmente y actuar localmente. Bueno, en definitiva, hay 17 objetivos del desarrollo sostenible, 169 metas, 247, ¿cómo se llama esto? Cómo se consulta realmente las metas, cómo se van logrando las metas directamente. Los medios de implementación y el marco de seguimiento y revisión de los indicadores. Y 240 y tantos indicadores de cómo evoluciona todo este aspecto de los desarrollos sostenibles. Estoy diciéndolo en pasos mentalmente de cómo debemos de intentar asumir esto, es decir, el desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y luego dicen, pero para hacer esto, lo dicen las Naciones Unidas, yo no, evidentemente, lo dice, hay que hacer una transformación digital de todos los países. Y esta transformación digital se apoya en 2 pilares fundamentales, lo que llaman el Twin Earth, crear una tierra digital gemela y crear una estructura socioeconómica que cambie el mundo. Si no, no sé cómo vamos a combatir las desigualdades de pobreza, de género, etc. Y para todo esto, que es de lo que yo voy, toda esta introducción y todo este speech, es para intentar hablaros ahora 3 o 4 transparencias de lo que se ha aprobado también en agosto de 2019, que es el Integrated Geospatial Information Framework, he dicho en castellano, Marco Integral de Información Geoespacial. Lo ha aprobado las Naciones Unidas y lo va a publicar en 2020. A todos los países miembros. Es decir, va a cambiar nuestra mentalidad en cada país. Debería. Este GIF, este marco integrado de información geoespacial, se apoya en 2 pilares. La observación de la Tierra, a través de satélites y a través de plataformas aéreas o terrestres, y otra vez volvemos a los datos in situ. Y dentro de ellos están los Fundamental Data Teams, aprobados también en agosto de 2019, donde además estos datos fundamentales, los 14 que se han aprobado, se apoyará en Internet de las Cosas y en información temática, o dará servicio, mejor dicho. Bueno, como ya he dicho, los datos fundamentales son 14, que están aprobados ya por las Naciones Unidas. Y además nos ha mandado que empecemos a construir plataformas donde realmente estén integrados usuarios, estructuras y socios para cada tema. Y en eso vamos a empezar. Algunas ya existen, pero las vamos a intentar mejorar con la colaboración extrema de todos los participantes. Bueno, ¿qué es el marco integrado? El marco integrado tiene una visión. Lo voy a leer, a partir de ahí voy más deprisa. El uso eficiente de la información geoespacial por todos los países, logrando vigilar y medir la Tierra de forma eficaz para alcanzar un desarrollo social, económico y ambiental sostenible, teniendo en cuenta a todos. Cuando digo a todos, es a todos, no solamente a los países ricos, sino incluidos los países en vías de desarrollo. Con una misión: promover y apoyar la innovación y proporcionar el liderazgo y coordinación y los estándares necesarios para facilitar una información geoespacial integrada que pueda aprovecharse para encontrar soluciones sostenibles en el desarrollo social, económico y ambiental. Seguro que estamos todos de acuerdo. Y para eso los conductores estratégicos, pues no los voy a leer, pero son desde la nueva agenda urbana, transformar nuestro mundo, todas las negociaciones que las Naciones Unidas llevan en los últimos años. Se basa en 7 principios básicos, que tampoco los voy a leer porque seguro que todos estamos de acuerdo. Se basa en 8 objetivos
Todo esto está descargable en la red en que se meta en ONGGIM Europa, ONGGIM Europa General o ONGGIM Europa. Todos los documentos, son muchos documentos muy grandes y muy interesantes, la verdad. Bueno, y 8 objetivos, que tampoco los voy a leer porque está seguro, estamos todos de acuerdo. En esta comunidad no hay que insistir, que sea una gestión eficaz, el retorno económico, pues seguro estamos todos de acuerdo. Y para eso crea 9 vías estratégicas. Esto ya empieza a tener un poco más de sustancia. Se crean 9 vías estratégicas, apoyadas en 3 grandes grupos, unos dedicados a la gobernanza, otros a la tecnología y otros a las personas. En la gobernanza está la gobernanza y las instituciones, los aspectos legales y de política de datos, los aspectos financieros, en el tema de tecnología, los datos, es el que voy a hablar, una transparencia nada más, pero es un libro entero, dedicado desde cómo capturar hasta cómo diseminar la información. La innovación, los estándares. En la tercera están los socios, la capacidad de la educación, la comunicación y la implicación de todos en este sistema. Estas 9 vías estratégicas, de estas se han aprobado y se han publicado 4, las que están en rojo y en verde. La de verde es que voy a dedicarle una transparencia, que es la gobernanza, los datos, las asociaciones y la comunicación y el compromiso. Como veis, esto no es un tema técnico, solo, también. Es un tema muy político, porque están aspectos económicos y sociales y hasta jurídicos. Como son estos temas. Esto no puede ser de un solo prisma, son desde muchos temas como hay que estudiarlo. Bueno, me he permitido poner 1 o 2 transparencias porque todo está descargable. De cómo acercarse a los datos. Y dice, este es el resumen final casi, el camino que va desde cómo organizarnos para constituir datos. Claro, yo sé que más en España, que en fin, somos modélicos para todo el mundo, os lo tengo que decir. Todos los acuerdos que hemos ido logrando, eso del PENOA, del SIOSE, de las carreteras, es que estamos acostumbrados a negociar y a pactar y a trabajar entre todos, pero no es así en todos los países. Y encima con una política de datos abierta, gratuita, pues claro, somos modélicos, que encima tenemos información de alta resolución desde los 15 o 20 centímetros, pero hay más. Y sobre todo esto nos va a dar mucha fuerza política posteriormente para seguir avanzando los que estáis aquí, que estamos luchando permanentemente con nuestros políticos para que nos hagan un poco más de caso. En definitiva, hay que definir los datos, la custodia, adquisición y gestión, las cadenas de suministro, la conservación y entrega de datos, nuestra vida profesional. Esta vía estratégica tiene unos resultados sostenibles, que es un mayor alcance de la información, una masa crítica de datos coordinados, que todo esto nosotros lo estamos haciendo ya. Una reducción de costos, una capacidad de vigilar y medir el progreso, en fin. Esto es lo que intenta en esta vía estratégica que es los datos. Lo que intenta el Foro de la Gestión de la Información de expertos de la gestión de la información geoespacial es evitar la duplicación, en fin, todo esto lo sabemos. Que los datos sean autorizados, esto sí me va a llegar, esto es la palabra casi única que me voy a quedar con todo este tema, porque dice las Naciones Unidas que sean datos autorizados, y es lo que quizás tendremos que hablar con el sector privado. Fiables y sostenibles en el ámbito nacional, regional y mundial, aumento del retorno de la inversión, una mejor toma de decisiones, gobiernos más abiertos y responsables, datos abiertos y una mayor colaboración e integración de los sistemas nacionales. Yo os pido el esfuerzo de que penséis a nivel mundial y de lo que estemos haciendo aquí, ¿qué nos faltaría por hacer? Lo que sí es importante es este último, que es el mismo mensaje que se va a lanzar a nivel mundial. Es decir, todos los países estamos muy preocupados de cómo estamos abordando este marco integrado de información geoespacial. Uno lo tendrá más fácil y otros lo empezarán de cero, es decir, todos los países desarrollados. Y en esos países, el Banco Mundial ha firmado un acuerdo para promover que todo esto funcione en esos países en vías desarrollados. Solamente una transparencia para recordaros Copérnicus. Copérnicus, que es en Europa, que asiste como miembro invitado permanentemente a las Naciones Unidas, pues tiene 6 servicios, que va de la vigilancia terrestre hasta el cambio climático, y 2 componentes, la espacial y la in situ. Y dentro de datos in situ están los datos de referencia. Hoy no toca hablar de Copérnicus, por lo menos a mí no, ni de ISPIDE. Pero ya sabéis que Copérnicus no utiliza ISPIDE. Qué triste, ¿no? Después de lo que hemos invertido en tiempo y en dinero, un programa europeo de miles de millones de euros se lo estén gastando en contratar servicios al sector privado. No sé para qué hemos trabajado tantos años en ISPIDE. No, es que el ISPIDE 2. Bueno, como sois jóvenes todos los que estáis aquí, pues tenéis toda la vida por delante. En definitiva, la información de referencia. Ya termino, es la última.
La información de referencia, ¿cómo está en España? Pues una integración de información pública con valor añadido, con toda la información que existe, BTNs, bases de datos hidrográficas, etc. En Europa tenemos Copernicus, con los datos de referencia y las directivas europeas, y a nivel global con UNGGM, GEO y GEOS. Y todo eso se basa en dos pilares, en la observación del territorio y en los datos de referencia in situ. Las conclusiones son, mis conclusiones, estas sí son mías, pero espero basarme en todo lo que he aprendido en estos tantos años. La información de referencia es fundamental en la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible y en la Agenda 2030. Tiene que ser fiable, autorizada, de fuente autorizada, descargable e integrable, abierta y gratuita. La colaboración coordinada de las administraciones es imprescindible. La colaboración pública-privada es necesaria, pero si se define el rol que jugamos cada uno antes, no al final. España dispone de una estructura de información favorable para la implementación del IGID, muy favorable. En Europa, a través de Copernicus y de ISPIDE, se puede realizar una gran contribución a los objetivos del desarrollo sostenible. Y el mensaje que este sí no es mío, es de las Naciones Unidas. No se trata de hacer cosas nuevas, sobre todo en los países desarrollados, sino de hacerlas de forma diferente. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que, bueno, lo primero es agradecer al IGN, al CENIC, por invitarme a participar en estas jornadas. Además, yo me considero, claro, muy humilde aportación aquí como cartógrafo amateur, entre tanto cartógrafo profesional y estas instituciones, pues, bueno, voy un poco a contar qué es OpenStreetMap, cómo lo vivimos en la comunidad y qué es lo que tenemos entre manos. He puesto ahí en la presentación cooperación, me he comido una O, no sé si se puede ver la presentación. Bueno, lo primero que quería hablar es del título. Esto de cartografía oficial versus cartografía no oficial, no me gusta. Mejor cartografía oficial y cartografía colaborativa. ¿Por qué? Porque cartografía oficial o no oficial no es solo OpenStreetMap o otras alternativas que hay de cartografía de las que vengo a hablaros yo. Yo no soy Google Maps, yo no soy Here, yo no soy Apple Maps, ¿vale? Somos un pequeño conjunto de gente, como os contaré más adelante, que tenemos y nos basamos en esto que se ha venido a llamar la información geográfica voluntaria, y que lo que ha puesto en esta última década es de manifiesto pues, que hay otra manera más bottom-up de generar información geoespacial, como le gusta decir a Antonio, y que la podemos hacer gracias pues, bueno, a que se ha popularizado Internet, el acceso a los datos, todos tenemos un GPS entre las manos con nuestros smartphones, el Open Data. Y todo esto posibilita que prácticamente lo podamos mapear todo y además cualquier persona puede mapearlo, ¿no? Esto es una revolución a la que de una manera u otra las administraciones públicas y los órganos oficiales de cartografía pues tenéis que asumir. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, me gusta mucho este artículo que salió hace tiempo en el Economist. De repente aquí, con toda esta revolución de la información geoespacial puesta en Internet, pues se ha generado un nicho que especialmente Google ha sido capaz de monopolizarlo en cierto modo, pero hay otras iniciativas más pequeñas, pues no sé, tenemos a la gente de Mapillary, a la gente de Mapbox, que lo que nos encontramos es que son iniciativas colaborativas frente a proyectos centralizados, información abierta frente a información cerrada. Y luego hay una cosa muy importante, que es que en esta información que generamos o que genera cualquiera, pues tiene cabida cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa, no sé. Decía Antonio, no, es que tiene que ser una información de calidad. Es que hay gente en Noruega que está digitalizando en OpenStreetMap las guaridas de donde se meten los castores. Incluso hay una leyenda urbana de que hay gente incluso que ya está editando las casetas de perro. No creo que el IGN vaya a tomarse la molestia de digitalizarlas. Pero bueno, tiene cabida. O si cambian la papelera de lugar en la plaza del pueblo, os puedo asegurar que si hay un editor de OpenStreetMap en ese pueblo, seguro que la cambia. O los bancos que se cambian de semana a semana. Eso lo podemos hacer cualquiera. Bueno,
El máximo exponente, como os estoy hablando, de esta información geográfica voluntaria, posiblemente sea esto, OpenStreetMap, que si entráis en la página web openstreetmap.org, bueno, una cosa os iba a preguntar, me imagino que aquí, ¿quién conoce OpenStreetMap? Todo el mundo, ya me imaginaba. ¿Quién tiene usuario en OpenStreetMap? Muy bien. ¿Quién ha editado en OpenStreetMap más de 10 ediciones? Bueno, la cosa va bajando. Muy bien, muy bien. Bueno, también para saber un poco cómo están las cosas, me alegro. Y bueno, tenemos esta plataforma que es la principal, en la que podéis verlo, tipo pues un visor, como os he estado hablando antes, en el que tenéis parte de la información. Pero en realidad lo que os quería llamar la atención es que OpenStreetMap no es openstreetmap.org, son muchos mapas. Realmente es una base de datos espacial. Además, a nivel mundial, ¿no? Y no solo es un mapa, sino es también un ecosistema de gente, de empresas, de iniciativas, de aplicaciones que giran en torno a esta base de datos espacial abierta, ¿vale? Y, bueno, pues un poco así, cifras. 5,7 millones de usuarios registrados. Ayer mismo estuve viendo, 145 usuarios estuvieron editando solo en el territorio español. 5.540 millones de nodos están en la base de datos. Entre 30.000 y 40.000 solo se han creado en España en el día de ayer. Y, bueno, al final lo que tenemos es que OpenStreetMap es la mayor y más precisa base de datos espacial libre del mundo. Claro, esto que luego entramos en el tema de la licencia, que está bajo un tipo de licencia específico. Bueno, hay otro artículo que también os animo a echarle un vistazo, que bueno, ya tiene tiempo, que es del Guardian, de por qué el mundo necesita OpenStreetMap. Y bueno, básicamente es porque OpenStreetMap, no porque hayamos por la propia inercia, como pasó con la Wikipedia, de hecho le llamamos a OpenStreetMap la Wikipedia de los mapas, pues que hemos empezado a editar gente que nos hemos ido uniendo de una manera totalmente altruista. Por supuesto, hay empresas privadas que están detrás, gente que está también trabajando con nosotros y que está colaborando con el proyecto, pero claro, es que pues, nos hemos convertido en una alternativa a los servicios de mapas online, sobre todo desde que Google Maps ha empezado a cobrar por su API, pues muchos han migrado a OpenStreetMap. Luego hay cosas en las que pues no llegan los organismos públicos y, por ejemplo, hace unos meses preparamos una mapatón con la gente de Médicos Sin Fronteras para levantar la cartografía en Mozambique. No sé, Antonio, ¿cómo hacemos para hacer una verificabilidad de la cartografía en un sitio donde no hay cartografía ni instituto cartográfico? Claro, es que no es lo mismo hablar del primer mundo que hablar del tercer mundo o de los países en vías de desarrollo. Pues hay ahí, yo le llamo información geográfica alternativa, en la que solo tienen cabidas este tipo de iniciativas. Y bueno, pues por ejemplo, otra cosa que estamos trabajando en Zaragoza sobre temas de accesibilidad con personas con diversidad funcional. Pues ahí, bueno, a lo mejor mañana les dan por ahí a los de Google y se juntan con los de la ONCE y preparan una cartografía y yo qué sé, hacen las aceras, pero mientras lo estamos haciendo nosotros con gente de manera voluntaria. También incorporamos datos, estamos importando datos del catastro, incorporamos datos del IGN, como os contaré más adelante. Y bueno, lo más interesante, y a mí lo que me gusta decir es que lo más interesante de OpenStreetMap es la comunidad, ¿no? Y tú, y cuando digo tú es vosotros, las instituciones también podéis ser parte de ella. Luego hablamos de ello. Tenemos grupos de trabajo, esto es de una de las charlas que damos en el grupo que tenemos en Zaragoza, que se llama Mapeado Colaborativo, Geoinquietos Zaragoza, donde hacemos charlas, hacemos mapping parties para ir a pegarnos a ver cómo están los pasos de cebra, con diferentes metodologías sobre el terreno. Luego tenemos, se han generado dentro de la comunidad herramientas muy interesantes para validar los datos y para poderlos controlar in situ. Y, bueno, pues, por ejemplo, esta otra aplicación, que si lo tenéis en el móvil podéis decirle o no la accesibilidad de los comercios para personas con diversidad funcional. Tenemos editores que podemos llevar en el móvil, tenemos también visores de información vectorial offline. Bueno, hay un montón de aplicaciones libres y abiertas que se pueden usar.
Luego existen aplicaciones como esta que no son directamente OpenStreetMap, pero es también información geográfica participativa, que es Mapillary, que es lo que está haciendo y es promover que la gente haga lo que sería una especie de Google Street View colaborativo, ¿vale? Y afortunadamente toda esa información que se mete, básicamente te la pones en el móvil, haces una foto, queda georreferenciada, se sube a su nube y luego eso está libre en fotografías en Creative Commons. Bueno, toda esta información, lógicamente, con todo lo que hemos hecho en el campo, pues hay que subirla a la base de datos, ¿no? Y eso tiene una manera, ¿vale? Pues, lógicamente, no voy a entrar mucho en cómo son la naturaleza de los datos en OpenStreetMap, porque, bueno, ya habéis tenido suficiente de datos y metadatos, pero, bueno, tenemos nuestros metadatos, tenemos nuestra manera de incluir esta información. Y, bueno, básicamente, el modelo de datos en OpenStreetMap es un modelo de datos tipo topológico, en el que la información del componente espacial está básicamente en puntos y en líneas. Si estas líneas se cierran, son polígonos, poco más. No tenemos capas, lo que tenemos son una serie de etiquetado de valores que le incluimos a cada uno de estos elementos básicos. Y luego, además, las relaciones. De modo que tenemos un nodo con una latitud y una longitud al que se le incluye un ID y luego se le pueden etiquetar diferentes conjuntos de valores, de etiquetas y valores. Bueno, esto, si un conjunto de puntos se relacionan, tendríamos una vía o una línea. Si la línea se cierra, nos daría un polígono. Y luego, pues tenemos, claro, este modelo de datos necesitaba una vuelta de tuerca y el último modelo que salió fue, para poder dar cabida a toda la información espacial que había, pues son las relaciones, que básicamente son los conjuntos de datos. Bueno, no os voy a entretener mucho porque, bueno, está todo en la página web, en la wiki. Las etiquetas son realmente lo que le van a dar tipología a esos datos espaciales y es sobre los que, sobre todo, nos tenemos que centrar y que tenemos que tener cuidado. Nuestros metadatos están en la wiki de OpenStreetMap, que es esto, la wiki openstreetmap.org. Ahí tenemos toda la información de la comunidad y de lo que estamos haciendo, o debería de estarlo todo. De hecho, cuando se hacen reuniones, cuando se toman decisiones colectivas, queda todo aquí reflejado. Cuando vamos a ver qué tipo de etiquetado hay una serie no está tan organizado como un reglamento de las Naciones Unidas, pero de manera colectiva y en comunidad nos reunimos para llegar a consensos y hacer etiquetados que sean uniformes. Bueno, hay algunos ejemplos de cómo encontramos la información dentro de la wiki con las etiquetas. Y también tenemos herramientas para editar, herramientas que son muy fáciles, muy sencillas y que las puede utilizar prácticamente cualquiera. No os he contado, detrás de OpenStreetMap hay una fundación sin ánimo de lucro y para la edición tienes que estar autenticado. El modelo es un poco el modelo Wikipedia, que cualquiera puede editar, pero necesitas user, ¿vale? No hemos tenido problemas o no hemos tenido graves problemas de gente que haya ido a meter cosas que no eran o a vandalizar y, de hecho, hay un proceso de ver la calidad de los datos y, sobre todo, que se pueden deshacer las ediciones a modo de la Wikipedia, ¿vale? Este es el editor que está embebido en la página web, que se llama ID, que es muy sencillo de utilizar. Básicamente, ni siquiera tienes que saber cómo funciona el etiquetado. Ahora mismo, por un interfaz sencillo, le dices, pues la línea que he hecho es un camino. Listo. Bueno, y luego, bueno, hay Host, que es el editor que está basado en Java de OpenStreetMap, que es un poco más digamos, para expertos y en el que podemos sacarle mucho más partido a la información. ¿Qué pasa con la calidad de los datos en OpenStreetMap? Esto lo he sacado de un tweet que hice hace tiempo, que salía al monte con mi móvil y con mi Osman, que es la aplicación que utilizo yo de cartografía, y a la izquierda, en la que podemos ver información también del Instituto Geográfico Nacional, y tenéis ahí el topográfico y a la derecha y a la izquierda OpenStreetMap. Pues, bueno, el sombreado es mejor, como podéis ver, en el mapa topográfico nacional, pero faltan caminos. Y tú, cuando vas al monte, lo que quieres es saber por dónde ir, ¿no? Vale, está muy bien la cartografía y tal,
Esto en concreto está excelentemente editado porque hay una persona en Huesca que se ha llegado a editar incluso los bordillos de su ciudad y ha metido el etiquetado de toda la ciudad en 3 dimensiones, para que lleguéis a ver el nivel de friquismo, si queréis llamarlo, que podemos llegar a tener. Bueno, este es otro ejemplo, no es el IGN, lógicamente, pero es Google Maps y OpenStreetMap para que veáis la calidad de los datos, hasta qué punto podemos llegar a ser. Y, bueno, cuando yo siempre estoy dando estas charlas, sobre todo a la gente que viene nueva y empieza a editar, le dices, no copies de los mapas, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente uno de los principios iniciales de OpenStreetMap es que tú salieras con tu GPS a la calle y luego subieras las trazas con la calle en tu casa. Pero bueno, esto ha cambiado, ¿vale? Y ahora importamos muchos datos, afortunadamente tenemos la colaboración y de ahí os quiero poner esta diapositiva en la que se reconoce en la primera página del copyright de OpenStreetMap que el IGN, el CENIG y el Catastro son unos principales colaboradores de OpenStreetMap y en concreto en España. El resto, si no os veis aquí, que sepáis que hay una lista muchísimo más extensa en la que están todo el mundo que ha colaborado con OpenStreetMap está incluido y en el que yo quiero ahora volver al tema de la licencia. ¿Qué sucede? Y entrando en lo de la cooperación que podíamos tener entre esta comunidad y por los organismos oficiales de producción cartográfica. Tenemos un problema, es que nuestra base de datos está con una licencia, que es una licencia tipo Creative Commons, pero realmente es para bases de datos. Y no se pueden importar datos con Creative Commons BY, ¿vale? 4.0. Eso significa que necesitamos de cualquiera de los organismos que nos firméis una autorización para que específicamente OpenStreetMap pueda importar los datos. Entonces, bueno, que no os extrañe que os llegue algún correo de algún colaborador que quiere incluir algunos de los datos y decís, bueno, entonces cogen a estos chicos y me van a importar, yo qué sé, todos los árboles de Salamanca, se me acaba de ocurrir. Pues es que sepáis que incluso dentro del proceso de importación tenemos unos protocolos que hay que seguir y que son muy estrictos. Ahí tenéis la página de importación de la wiki. Y este es un ejemplo, por ejemplo, que se está llevando a cabo ahora de importación de las edificaciones del catastro. Claro, nos habíamos dedicado algunos a empezar a editar los edificios, porque sobre todo lo estábamos viendo sobre las imágenes de alta resolución del PNOA, pero teníamos el catastro, tenemos autorización del catastro para importar los datos y se está importando, quien puede, porque esto, como os he contado, también lo estamos haciendo de manera voluntaria y en nuestro tiempo libre, municipio a municipio se está importando. Se cogen los edificios, bueno, pues ahí veis la propuesta, cómo se hace la conversión de datos, el software que se utiliza, la validación que se hace después. Claro, otra cosa es que nosotros luego llegamos y encontramos porque alguien ya ha editado el edificio o el edificio no está. Claro, lo que se pide es que cuando se hace la importación se valide, ¿vale? Que la gente vaya y lo vea. No es darle un botón, descargarte unos datos espaciales e importarlos en la base de datos. De hecho, si haces eso, salta una alarma y te pueden echar, y quitar el usuario y baneártelo. Bueno, tenemos un montón de protocolos de calidad de los datos. Y bueno, lo que quería era terminar contando esto, ¿no? Pues que OpenStreetMap está llena de personas entusiastas, que hacemos lo mejor que podemos las cosas y que, bueno, que amamos los mapas y la información libre. Y bueno, vamos a empezar a colaborar. Muchas gracias. SDI Locals, bringing digital information closer to citizens.